Muy buenas, estás viendo el canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y este es el segundo módulo del curso de Contabilidad desde cero. En este segundo módulo vamos a profundizar en los inmovilizados materiales. En concreto, en este segundo vídeo estudiaremos el concepto de la amortización, su significado y cómo tenemos que contabilizar la misma. Para ello, igual que en vídeos anteriores y en ejemplos anteriores, partimos de una sociedad desde cero, una sociedad que se constituye por varios socios que aportan 100.000 euros, en este caso la sociedad DHI. Para ello, parto de un asiento simplificado, ya que no hemos visto contabilidad de sociedades y, bueno, tampoco nos interesa el proceso de emisión de las acciones y suscripción de las mismas por ahora. Por lo tanto, en este asiento simplificado lo que vemos es que los socios aportan 100.000 euros. Desde el punto de vista de la sociedad, que los socios aporten 100.000 euros supone que la sociedad aumente en su balance 100.000 euros en bancos. Bancos, como hemos visto en clases anteriores, es una cuenta de activos. Para que aumente un activo, lo primero es que un activo aumenta por el debe, como veis, la inscripción 100.000 euros bancos en el debe, tiene que suceder una de las siguientes cosas: que disminuya otro activo, que aumente un pasivo o que aumente un patrimonio neto. En este caso, aumenta el patrimonio neto con la cuenta capital social. La cuenta capital social representa las aportaciones que han realizado los socios a la empresa. Por lo tanto, este primer asiento simplificado, los socios aportan 100.000 euros, la sociedad aumenta su activo en 100.000 euros de bancos y a la vez se constituye, aparece la cuenta de capital social por 100.000 euros en el patrimonio neto pasivo, que representa la aportación de los socios. Como hemos visto también en clases anteriores, las cuentas de patrimonio neto pasivo representan la financiación de la empresa. En este caso, esta empresa DHI está totalmente financiada por los socios. No hay dinero que haya entrado en los bancos, sino que X socios han aportado 100.000 euros y se constituye la empresa. El balance que tendría la sociedad una vez se ha realizado este primer asiento es el que veis arriba: balance de situación. En activos 100.000 euros, en patrimonio neto pasivo, en este caso es todo patrimonio neto, 100.000 euros en capital social. Cada vez que hacemos un asiento no es necesario hacer un balance de situación, simplemente en estas primeras clases me interesa que veáis que en todo momento el patrimonio, el balance de situación está equilibrado y cómo se traspasa un asiento contable al balance de situación, que es una foto fija. Continuamos con el ejemplo para ver lo que nos interesa realmente en la clase de hoy, que es que esta sociedad adquiere un camión por 100.000 euros pagando en efectivo. Además, nos da la siguiente información: la sociedad considera que el camión se podrá utilizar durante 10 años. Bueno, como todos sabéis, simplemente por la vida real, la vida diaria, los activos, un camión, una casa, una máquina, se pueden utilizar durante un tiempo limitado, porque al final, porque se queda anticuado, porque se averían o porque ya no pasan, por ejemplo, los controles de seguridad, y en este caso, por ejemplo, la ITV, se tendría que dejar de utilizar. Por lo tanto, nos da una previsión inicial de que este camión se va a poder utilizar 10 años. El asiento de compra del camión, una vez más, y viendo lo que hemos estudiado anteriormente, la entrada del camión en el balance es el aumento de un activo, en este caso la cuenta elemento de transporte, la 218, aumenta por 100.000, cuesta 100.000 euros, damos de alta el camión por el importe que nos cuesta, y como hemos visto en clases anteriores, para que aumente un activo tiene que suceder una de las tres siguientes cosas: que aumente un pasivo, que aumente el patrimonio neto o que disminuya un activo. Como hemos visto en clases anteriores, que es muy importante que lo recordéis siempre, los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, y el patrimonio neto pasivo, al contrario, disminuyen por el debe y aumentan por el haber. En este caso nos dice que se ha pagado en efectivo, con lo cual ha salido el dinero de bancos. Por lo tanto, damos de baja la cuenta bancos 572, sacándola 100.000. Aquí, para ser totalmente realistas, si se ha pagado en efectivo, realmente habría una retirada de bancos a caja y posteriormente se pagaría. Debería decirnos, si no, que se ha pagado por una transferencia. Pero de cara al ejemplo que tenemos en este vídeo, no tiene importancia. Por lo tanto, compramos un activo y supone la disminución de otro activo. En este caso, si hubiéramos pedido un préstamo, aparecería la cuenta deudas a largo plazo, por ejemplo, con entidades de crédito, por 100.000 euros, y mantendríamos los 100.000 euros en banco, y en el balance de situación que tenéis justo debajo, además de capital social por 100.000, tendríamos deudas con entidades de crédito por 100.000. El balance de situación que se genera a continuación es el que veis. Ahora la empresa solo tiene un camión, que es el elemento de transporte, y que se ha comprado, se ha financiado con el capital que han aportado los socios.
A continuación nos dan la siguiente información, que es que la sociedad DHI se dedica a alquilar el camión a otras empresas, actividad por la que percibe ingresos de alquileres. Como es lógico, si lo alquila, cobrará alquileres por que esas otras empresas utilicen el camión que ha comprado. Y el asiento que va a realizar esta empresa, cada vez que lo alquile, porque vamos a suponer que igual lo alquila por meses, igual lo alquila todo el año, incluso igual lo alquila varios años o varios meses seguidos, cada vez que hace un alquiler, pues cobra una cantidad que entra en bancos y contabiliza un ingreso. Recordad, las cuentas de ingreso, cuentas del grupo 7, mientras que las cuentas de gastos, cuentas del grupo 6. Los ingresos nacen por el haber, los gastos nacen por el debe. Muy importante, acordaros de esto. Siempre, como pequeño truco, como os decía en alguna clase anterior, si no nos acordamos por dónde nace el ingreso o el gasto, podemos mentalmente ir al activo, es decir, como un ingreso supone la entrada de un activo, el activo aumenta por el debe, por lo tanto, el ingreso lo tenemos que contabilizar en el haber para que el asiento quede cuadrado, ¿vale? Si nos pagan 1.000 euros y sabemos que 1.000 euros van a entrar en bancos, es un aumento del activo, el activo aumenta por el debe, por eso siempre os decía que con saber por dónde aumenta un activo, luego, por lógica, podemos saber cómo funcionan el resto de cuentas de pasivo, patrimonio neto, ingresos o gastos. Si cuando tengo un ingreso, hay una entrada en bancos que supone un aumento del activo y el activo aumenta por el debe, el ingreso tengo que contabilizarlo en el haber. Y viceversa, si cuando hago un pago, dicho pago supone una salida de bancos, que es una disminución del activo, y la disminución del activo va por el haber, por lo tanto, el gasto lo tengo que contabilizar en el debe. Bueno, hará asientos de este tipo cada vez que tenga un ingreso. Por ejemplo, le pagan 1.000 euros un mes, al mes siguiente lo vuelve a alquilar por 2, al siguiente por 3. Hará asientos en fechas correlativas cada vez que se produzca esta situación. De cara a este ejemplo, vamos a simplificar y vamos a suponer que ha cobrado alquileres durante todo el año por 30.000 euros. Por lo tanto, 30.000 euros bancos, a prestación de servicios 30.000. Podemos considerar que solo se lo ha alquilado a una empresa durante todo el año por 30.000 euros. O que han sido muchos y al final sumaba esta cantidad total, con lo cual tendríamos igual 10 o 20 asientos como el que hemos visto anteriormente. Bueno, como hemos visto en clases anteriores, al cierre del ejercicio tenemos que regularizar ingresos y gastos. En este caso la empresa solo tiene este ingreso y en principio no hemos contabilizado ningún gasto. Digo en principio porque esta solución, como os he puesto abajo en rojo, no es correcta. Ahora veremos la solución correcta. Cancelamos la cuenta de gastos y de ingresos, no tenemos para calcular el resultado del ejercicio. Simplemente es colocar en un asiento contable, cancelando la cuenta que antes hemos dado de alta. Si la hemos dado de alta por el haber, la de prestación de servicio, la tenemos que cancelar por el debe. Al final, cuando hacíamos el diario y poníamos esta cuenta, prestación de servicios, para que quedara saldada, si teníamos 30.000 en el haber, tenemos que poner 30.000 en el debe para que quede saldada. Y el resultado del ejercicio queda con un saldo positivo de 30.000. Es una cuenta de patrimonio neto, por lo tanto, si queda con un saldo de haber, es un saldo positivo. Si quedara con un saldo deudor, pues tendría un resultado negativo. El resultado del ejercicio es una cuenta, la 129, que puede tener ambos saldos, positivo o negativo, ya que una empresa puede obtener beneficios o pérdidas. Y por lo tanto, bueno, esta empresa cobra 30.000 euros y tendría un beneficio de 30.000 euros, un resultado del ejercicio de 30.000 euros. Y el asiento, el balance de situación final, quedaría de la forma que veis a continuación. Tiene su elemento de transporte, el capital social que lo ha financiado inicialmente, han entrado por bancos 30.000 euros y porque ha tenido un resultado positivo de 30.000 euros. Como veis, os pongo muy en grande que esta opción no es correcta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta todos los ingresos, que sí que los hemos incluido, pero no hemos tenido en cuenta los gastos que son necesarios para generar estos ingresos. ¿Y por qué digo que no hemos tenido en cuenta todos los gastos? Bueno, porque para obtener estos ingresos realmente nosotros hemos utilizado nuestro elemento de transporte, que al ser utilizado, como es lógico, ha sufrido un desgaste durante todo el año. Si lo compramos por 100.000 y lo intentamos vender a 31,12, seguramente ya no nos den los 100.000, nos darán menos dinero porque se ha desgastado. Entonces no hemos tenido en cuenta ese proceso de desgaste. Fijaros que si todos los años hiciéramos imaginaos que durante 10 años se repite esta situación, nosotros todos los años contabilizamos como que tenemos un resultado positivo de 30.000 euros, sin tener en cuenta que el elemento de transporte en principio cada año va perdiendo valor y que cuando llegue el 10º año, como hemos leído en el enunciado, la empresa cuenta que ya no lo va a poder utilizar, basándose en previsiones anteriores, en que en el concesionario le han dicho que va a poder hacer X kilómetros o que el motor va a durar X años. ¿Vale? Llegados el 10º año,
tendríamos la siguiente situación. Haríamos el siguiente asiento, daríamos de baja, ya no lo podemos usar. Imaginaros que se ha quemado el motor directamente, no podemos utilizar, llegado el 10º año, nuestro elemento de transporte. O es una furgoneta con unas características especiales que al 10º año, ya por el tipo de mercancía que transporta, no supera la ITV. Por lo tanto, la tenemos que dar de baja. Daríamos de baja el elemento de transporte, menor valor del activo, y contabilizaríamos una pérdida porque tenemos que darlo de baja de nuestro balance, tiene que desaparecer, y la única forma de que desaparezca es diciendo, bueno, he perdido ese activo, está la cuenta pérdida procedente del inmovilizado material, que la vamos a utilizar cada vez que tengamos que dar de baja un activo, por la diferencia entre el valor del activo y lo que vamos a ver ahora, que es el motivo de esta clase, la amortización. No tendría sentido realizar este procedimiento que hemos visto ahora mismo, porque no estaríamos correlacionando ingresos y gastos. Como habéis visto, cada año estaríamos obteniendo un ingreso de 30.000 euros, suponiendo que todos los años se obtiene por el alquiler de este elemento de transporte 30.000 euros. Todos los años contabilizaríamos ingresos de 30.000 euros sin ningún gasto, y llegaría el 10º año, contabilizaríamos ingreso de 30.000 euros, gasto por la pérdida 100.000, pérdidas 70.000. Porque ingresos 30, gastos, en la cuenta 671, 100.000. Como veis, no estamos correlacionando ingresos y gastos. Los ingresos que estamos obteniendo no los estamos correlacionando con los gastos. Y el Plan General Contable nos dice que no podemos hacer esto. Los ingresos, tenemos que registrar el resultado del ejercicio de forma que seamos coherentes entre los ingresos que registramos, los gastos que necesitamos afrontar para obtener dichos ingresos. Y haciendo este procedimiento que hemos visto, no estaríamos correlacionando ambos elementos. El Plan General Contable y la RICAC 2013, que es la RICAC del inmovilizado material que desarrolla el Plan General Contable en aspectos relacionados con el inmovilizado material, establece el siguiente párrafo que os pongo a continuación. Ambos textos lo dicen de una forma similar, un pelín diferente, pero similar. Nos dice que la amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los bienes de inmovilizado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos. Como os he dicho, si tú utilizas durante 5 años un camión, ese camión va sufriendo un deterioro progresivo, es lógico. También por obsolescencia, que se queda anticuado, también nos la menciona. Nos dice obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. Nos dice, la dotación anual que se realiza expresa la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del inmovilizado. Esta es la definición que podemos considerar de amortización, que es la dotación anual que se realiza distribuyendo el precio de adquisición y transformándolo en un gasto anual durante toda la vida que tiene estimada un inmovilizado. Y ya en el segundo párrafo continúa diciéndonos que se tiene que contabilizar de forma sistemática, es decir, todos los años, de forma racional y en función de la vida útil que tenga el bien. La vida útil se refiere a los años que lo voy a poder utilizar, que era ese dato que nos daba al inicio de que en principio se preveía que íbamos a poder usar el camión 10 años. Por lo tanto, la amortización lo que significa es coger el coste que tenemos del elemento de transporte, sabemos que va a durar 10 años y que por lo tanto en 10 años, si queremos continuar con nuestra actividad, lo vamos a tener que sustituir. Nosotros, ese inmovilizado que hemos adquirido, vamos a convertirlo en gasto, a trocearlo en 10 años, porque lo vamos a poder usar 10 años. Por lo tanto, el importe que hemos pagado en el año 1 es un gasto que realmente se va a periodificar, a distribuir en 10 años, porque es el tiempo que voy a poder utilizar ese camión. En este caso, pues de los 100.000 euros, si lo puedo usar 10 años, cada año tendré 10.000 euros de gasto de amortización. ¿Y cómo es el asiento de amortización? Bueno, pues aquí lo veis. Bueno, en primer lugar, el enunciado nos decía que se podría utilizar el camión hasta dentro de 10 años, por lo tanto, se puede usar durante 10 años. Como nos ha costado 100.000 euros, de forma sistemática y en función de la vida útil, que son 10 años, vamos a contabilizar un gasto. Como veis ahí, utilizamos la cuenta 681, es una cuenta de gasto, por lo tanto, nace por el debe, como hemos visto en el ejemplo mental. Imaginaros que compráis algo, simplemente hacéis una compra de mercancía, supone una salida de bancos, por lo tanto un menor activo, y por lo tanto una cuenta de gastos nace por el debe. Y aparece una cuenta que es una cuenta de activo, pero con saldo negativo, porque como hemos visto, las cuentas de activo nacen por el debe y se cancelan por el haber. Esta cuenta, amortización acumulada, que va a tener el inmovilizado material, el inmovilizado intangible, como veis, tiene la característica especial de que, siendo una cuenta de activo, realmente nace por el haber. ¿Por qué? Porque tiene un saldo negativo y lo vamos a ver ahora en el balance. Bueno, a continuación hemos registrado un gasto, tenemos una nueva cuenta de activo pero con un saldo negativo, ha nacido en el debe, sería como si la pusiéramos en el pasivo,
Y a continuación calculamos el resultado del ejercicio, que sería correcto, que como hemos visto en clases anteriores y bueno, justamente anteriormente en este vídeo, hay que cancelar todas las cuentas de ingresos y gastos. Como habíamos visto anteriormente, los ingresos que hemos tenido son 30.000 por prestación de servicios. Ahora sí que periodificamos el gasto de la amortización, o lo hemos tenido en cuenta, y por lo tanto, aparte de la cuenta de prestación de servicios, tenemos la de amortización del inmovilizado. He hecho una corrección porque habéis visto que aparecía por 20 y realmente es 10.000, ya que son 100.000 entre 10. Y por lo tanto, tenemos un resultado del ejercicio de 20.000 euros. El balance de situación final que nos quedaría es esa foto fija que tenéis aquí al final de la diapositiva. Capital social sigue siendo 100.000, que financió un elemento de transporte que valía 100.000, y en este caso se ha obtenido un resultado del ejercicio de 20.000 porque hemos tenido ingresos por 30 y un gasto de 10. Y lo que sucede es que si bien en bancos han entrado 30.000, ha aparecido una cuenta de activo con un saldo negativo que se coloca debajo del inmovilizado al que afecta, en este caso es amortización acumulada, inmovilizado material, elementos de transporte, es decir, es la amortización del elemento de transporte, que representa la depreciación sistemática que sufre el elemento de transporte, porque si lo vamos a poder utilizar 10 años, ahora mismo, pues una décima parte de ese uso que va a tener ya lo hemos consumido. Por lo tanto, 100.000 euros lo íbamos a poder utilizar durante 10 años, ya hemos usado uno, ahora teóricamente queda con un valor de 90.000 euros. El gasto contable que deberíamos contabilizar es basándonos eso, en la depreciación efectiva que sufre el bien, teniendo en cuenta lo que lo vamos a poder utilizar. Existen diferentes métodos de amortización. Aquí hemos visto el lineal, repartir de forma lineal durante todos los años ese gasto, y lo que nos interesaba en esta clase era, en este vídeo, ver el funcionamiento de la amortización y el significado de la misma. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto en la siguiente clase. Un saludo y ánimo con el estudio.